Segundo de Macabeos 2:19-13. Lo concerniente a Judas Macabeo y a sus hermanos, a la purificación del gran templo y a la dedicación del altar, a las guerras contra Antíoco Epífanes y su hijo Eupator, y a las manifestaciones venidas del cielo sobre los que generosamente realizaron hazañas en favor del judaísmo, hasta el punto de adueñarse siendo pocos de toda la región y de perseguir a la multitud bárbara, recuperar el templo famoso en todo el mundo, liberar la ciudad y restablecer las leyes que estaban a punto de desaparecer, siéndoles propicio el Señor con toda clemencia. Todo esto ha sido expuesto en 5 libros por Jasón de Cirene y nosotros intentaremos resumirlo en un solo volumen. Considerando la enorme cantidad de números y la dificultad que encuentran quienes quieren adentrarse en las explicaciones de la historia a causa de la amplitud de la materia, hemos preferido proporcionar deleite a los que deseen leer, facilidad a quienes quieran aprender de memoria y utilidad a todos los lectores. Para nosotros que nos hemos propuesto la dura tarea de hacer el resumen, no ha sido algo fácil, sino una empresa llena de esfuerzo y vigilias. Igual que al que prepara un banquete y busca el agrado de los demás no le resulta fácil, así nosotros soportaremos con gusto la dura tarea, dejando para el historiador la exactitud de cada detalle y esforzándonos en seguir las reglas de un resumen. E igual que el arquitecto de una nueva casa se ha de preocupar de toda la estructura, mientras que el que se encarga de decorar y de pintar ha de buscar lo necesario para la ornamentación, lo mismo pienso que nos sucede a nosotros. Entrar en profundidades, hacer un recorrido por los argumentos e investigar los detalles particulares pertenece al autor de la historia. En cambio, buscar la brevedad en la exposición y prescindir del desarrollo detallado de los hechos es algo que se ha de permitir al que hace una síntesis. Comencemos pues de inmediato la narración aplicando eso mismo a lo que venimos diciendo, porque sería absurdo dar amplitud a la introducción a la historia y resumir en cambio la historia misma. Segundo de Macabeos 3. Cuando la ciudad santa vivía completamente en paz y se observaban lo más perfectamente posible las leyes debido a la piedad y a la aversión al mal del sumo sacerdote Onías, sucedía que los mismos reyes honraban el templo y enriquecían el santuario con los más espléndidos regalos. Incluso Seleuco, rey de Asia, sufragaba con sus propios ingresos todos los gastos relativos al servicio de los sacrificios. Pero cierto Simón de la tribu de Benjamín, que había sido constituido prefecto del templo, se opuso al sumo sacerdote en lo concerniente a la regulación del mercado de la ciudad. No pudiendo imponerse a Onías, fue a Apolonio, hijo de Tráseas, en aquel tiempo jefe militar de Celesiria y Fenicia, y le informó de que el tesoro del templo de Jerusalén estaba lleno de inenarrables riquezas, hasta el punto de que la cantidad de dinero era incalculable, y que además no estaba vinculado a las cuentas de los sacrificios, sino que era posible ponerlo bajo la potestad del rey. Cuando Apolonio se entrevistó con el rey, le informó sobre aquellas inenarrables riquezas. Este delegó en Heliodoro, que estaba al frente de los negocios, y le envió dándole órdenes de hacer el traslado de las mencionadas riquezas. Heliodoro emprendió inmediatamente el viaje, en apariencia para inspeccionar las ciudades de Celesiria y Fenicia, pero en realidad para llevar a cabo el proyecto del rey. Llegado a Jerusalén y recibido amistosamente por el sumo sacerdote de la ciudad, expuso la información que tenía y explicó para qué estaba allí. Quería averiguar si las cosas eran de verdad así. El sumo sacerdote explicó que eran depósitos de viudas y huérfanos, y que una cierta parte era de Hircano, hijo de Tobías, hombre de posición muy eminente, de forma que el impío Simón estaba induciendo a error, pues en total había 400 talentos de plata y 200 de oro. Adujo además que perjudicar a quienes habían confiado en la santidad del templo y en la dignidad e inviolabilidad del santuario venerado en todo el mundo sería algo completamente inconcebible. Pero Heliodoro, según las órdenes que tenía del rey, decía que en cualquier caso eso había de ser llevado al tesoro real, y habiendo fijado un día entró para organizar la inspección de todo aquello. En toda la ciudad había una angustia no pequeña. Los sacerdotes revestidos con las vestiduras sacerdotales se postraron ante el altar y pedían al cielo, al que había legislado acerca del depósito, que conservara esas cosas a salvo para quienes las habían depositado. A quien veía el aspecto del sumo sacerdote se le abatía el ánimo, pues su rostro con el color demudado reflejaba la angustia de su alma, ya que le había invadido a aquel hombre tal temor y temblor de cuerpo que hacían patente a quienes lo miraban el dolor que inundaba su corazón. Algunos salían atropelladamente de sus casas para hacer rogativas públicas,
porque el templo iba a ser objeto de oprobio. Las mujeres ceñidas de saco de los pechos para abajo afluían en multitud por los caminos. Las jóvenes que estaban recluidas, unas corrían a las puertas, otras a los muros y algunas se asomaban a las ventanas. Todas levantaban las manos hacia el cielo y hacían rogativas. Tanto la postración de aquella multitud entremezclada como la excitación del sumo sacerdote lleno de angustia movían a compasión, pues ellos suplicaban al Señor Todopoderoso que mantuviese los depósitos a salvo, con toda seguridad para quienes los habían confiado. Heliodoro, por su parte, llevaba a cabo lo que había sido dispuesto, y allí mismo, estando él con su escolta junto al tesoro, el soberano de los espíritus y de toda potestad realizó una manifestación tan grande que todos los que se habían atrevido a acompañarle, despavoridos por el poder de Dios, se volvieron débiles y cobardes, pues se les apareció un caballo montado por un terrible jinete y enjaezado con un bellísimo arnés. El caballo levantó con furia contra Heliodoro sus patas delanteras y el que lo montaba dejó ver que llevaba una armadura de oro. Se le aparecieron también dos jóvenes de impresionante fuerza, bellísimos de apariencia y magníficamente vestidos, que colocándose a ambos lados le azotaban sin cesar, causándole múltiples heridas. De pronto cayó al suelo rodeado de profunda oscuridad. Lo recogieron y lo colocaron en una camilla. A aquel que había entrado poco antes al mencionado tesoro del templo con un gran séquito y toda su escolta, lo llevaban reducido a no poder valerse por sí mismo mientras reconocía públicamente el poder de Dios. Yacía mudo ante la fuerza divina y privado de toda esperanza de salvación. Entretanto, los otros bendecían al Señor que había glorificado su lugar santo. El templo, que poco antes estaba lleno de terror y de confusión, al manifestarse el Señor Todopoderoso, rebosó de alegría y de gozo. Enseguida algunos acompañantes de Heliodoro le rogaron a Onías que invocara al Altísimo para que conservara la vida del que estaba realmente en su último aliento. El sumo sacerdote, temiendo que el rey llegara a la conclusión de que los judíos habían perpetrado algún mal contra Heliodoro, ofreció un sacrificio por la salud de aquel hombre, y mientras el sumo sacerdote hacía el sacrificio de expiación, aquellos mismos jóvenes, vestidos con la misma indumentaria, se aparecieron de nuevo a Heliodoro y permaneciendo en pie le dijeron: «Da muchas gracias al sumo sacerdote Onías, porque por él el Señor te conserva la vida, y tú, que has recibido este azote del cielo, anuncia a todos la grandeza del poder de Dios». Y tras decirle esto, desaparecieron. Heliodoro, después de ofrecer un sacrificio al Señor y haber hecho los más grandes votos al que le había mantenido con vida, y después de expresar su reconocimiento a Onías, se volvió con su ejército junto al rey. A todos daba testimonio de las obras del Dios Supremo que había contemplado con sus ojos. Cuando el rey preguntó a Heliodoro qué clase de hombre sería apto para ser enviado de nuevo a Jerusalén, él le respondió: «Si tienes algún enemigo o hay algún conspirador del gobierno, envíale allí y lo recibirás azotado si es que sobrevive, porque ciertamente hay una fuerza divina alrededor del templo, pues el que tiene su morada en el cielo es quien cuida y ayuda a aquel templo y destruye, golpeándoles, a cuantos se acercan para causarle mal». Así sucedieron las cosas respecto a Heliodoro y la preservación del tesoro del templo. Sirácida 50. Simón, hijo de Onías, sumo sacerdote. En vida reparó el templo y en sus días fortificó el santuario. Por él se pusieron los cimientos de la doble altura y las torres de la muralla sagrada. En sus días se excavó el depósito de agua, un estanque ancho como el mar. Cuidó de su pueblo frente a los salteadores y fortificó la ciudad contra los asedios. Qué majestuoso cuando andaba por el templo, cuando salía del recinto del velo. Era como el lucero de la mañana entre las nubes, como la luna llena en los días de fiesta, como el sol que brilla sobre el templo del Altísimo, como el arco iris entre nubes de gloria, como la flor de las rosas en días de primavera, como azucena junto a corriente de agua, como brote del Líbano en los días de verano, como llama luciente e incienso encendido en fuego, como vaso de oro macizo, adornado con toda clase de piedras preciosas, como verde olivo cargado de frutos, y como ciprés que se alza hasta las nubes. Era cuando se ponía los ornamentos solemnes y se revestía de las ropas más bellas. Cuando subía por el altar santo llenaba de gloria todo el santuario. Al recibir las porciones de manos de los sacerdotes mientras estaba erguido junto al altar, rodeado de la corona de hermanos como renuevos de cedros del Líbano. Así le rodeaban como tallo de palmera todos los hijos de Aarón en su magnificencia.
Con las ofrendas del Señor en las manos, en presencia de toda la asamblea de Israel, él terminaba el rito litúrgico sobre el altar, preparando la ofrenda al Altísimo Omnipotente. Extendía su mano para la libación, hacía la libación del jugo de la uva y lo derramaba al pie del altar como perfume suave para el Altísimo Omnipotente. Entonces los hijos de Aarón alzaban la voz, sonaban las largas trompetas retumbantes y hacían oír un potente sonido como llamada a la presencia del Altísimo. En ese instante todo el pueblo a una se apresuraba a postrarse, rostro en tierra, para adorar al Señor su Dios y elevar sus preces al omnipotente Dios Altísimo. Los salmistas entonaban sus cantos de alabanza con fuertes voces y música melodiosa. El pueblo suplicaba al Señor Altísimo en oración ante el Misericordioso, hasta que concluía la ceremonia del Señor y se terminaba la función litúrgica. Entonces bajaba y extendía sus manos sobre la entera asamblea de los hijos de Israel para impartir con sus labios la bendición del Señor y tener la honra de pronunciar su nombre. Por segunda vez se postraban para recibir la bendición del Altísimo. Ahora, bendecid al Dios de todas las cosas, que realiza hazañas en toda la tierra, que ha exaltado nuestros días desde el seno materno, y ha obrado con nosotros según su misericordia, que nos conceda la alegría del corazón y se haga la paz durante nuestros días en Israel por los siglos. Crea Israel, la misericordia de Dios esté con nosotros y nos rescate en nuestros días. Contra dos naciones está mi alma irritada, pues la tercera ni siquiera es nación, los habitantes de la montaña de Seir y los filisteos, y el necio pueblo que vive en Siquem. Una doctrina de sabiduría y de ciencia grabó en este libro Jesús, hijo de Sirac, hijo de Eleazar de Jerusalén, el cual derramó la sabiduría de su corazón. Dichoso quien medite estas palabras. Quien las grabe en su corazón llegará a sabio siempre. Si las pone en práctica tendrá fortaleza en todo, pues el temor del Señor es su huella. Apocalipsis 13. Y vi una bestia que salía del mar. Tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres blasfemos. La bestia que vi se parecía a un leopardo, sus pies eran como los de un oso, y su boca como la boca de un león. El dragón le entregó su fuerza, su trono y gran poder. Una de sus cabezas estaba como herida de muerte, pero se curó su herida mortal, y toda la tierra, admirada, siguió a la bestia. Y adoraron al dragón porque había entregado el poder a la bestia. También adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es como la bestia y quién puede luchar contra ella? Se le dio una boca que profería palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio poder para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca con blasfemias contra Dios para injuriar su nombre, su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Se le permitió también hacer la guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio poder sobre toda tribu y pueblo, lengua y nación. Y le adorarán todos los que habitan en la tierra, aquellos cuyo nombre no está escrito desde el origen del mundo en el libro de la vida del Cordero inmolado. Si alguno tiene oídos, que oiga. Si alguno está destinado a la cautividad irá. Si alguno debe morir a espada, es necesario que muera a espada. Aquí están la paciencia y la fe de los santos. Y vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce en su presencia todo el poder de la primera bestia y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida de muerte fue curada. Realiza grandes prodigios, incluso hace descender fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres, y seduce a los habitantes de la tierra con los prodigios que le ha sido concedido realizar en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía una herida de espada y ha sobrevivido. Se le concedió infundir aliento a la imagen de la bestia, de modo que la imagen de la bestia hable y haga que todos cuantos no adoren la imagen de la bestia mueran. Hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, reciban una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar o vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí está la sabiduría. El que tenga inteligencia que calcule el número de la bestia, pues es número de un hombre. Su número es 666.